de tus abuelos, que tal vez ellos, mis queridos hermanos, iban con el brujo, iban con el hechicero y practicaban supersticiones. Pero eso lo tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando hemos conocido a Dios, no tenemos que imitar esas cosas ni practicarlo. Dice enseguida que no hay en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos. Este sábado va a ser 31, donde el mundo pagano, el mundo entero anda celebrando una fiesta que se le llama Halloween, donde se disfrazan, donde vayan a pedir dulce, y dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que hacer pasar a nuestro hijo por el fuego. Eso es hacerlo pasar por el fuego. Y a veces nosotros nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos. Eso no es de un cristiano. Dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Como cristiano católico, nosotros no debemos de preguntar o de practicar o de buscar el horóscopo. Eso no es de Dios. La palabra de Dios aquí está diciendo que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Astrología. El horóscopo es astrología. Dice enseguida que no hayan brujos ni hechiceros. ¿Cuántos anuncios no vemos en la televisión, en la radio? Que llamen a fulano de tal, que quién sabe qué. Pues eso está también junto con lo que celebran este 31. Si tú eres católico, si tú eres cristiano católico, si tú vas a la iglesia, no debes de ser partícipe de esas fiestas paganas. Porque dice también la palabra de Dios más adelante, que no se halle nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. ¿Qué es una superstición? Es creer en algo como, por ejemplo, en México, en mi país, yo soy de Guatemala, que para el mal de ojo, ponerte un brazalete rojo que según te va a proteger. Es mentira. O ponerte una herradura de burro en la puerta. Eso es una superstición, supuestamente te va a proteger. Esa herradura le serviría a el burro, no a la puerta ahí de lujo nomás oxidándose. Pero tal vez no lo sabías. Hoy la palabra de Dios dice aquí que no debemos de practicar supersticiones ni consultar a los espíritus, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y expulsa delante de ti a tu casa de estas abominaciones. Dios, por practicar todas esas cosas, por eso nos abandona. Por eso hay veces que llegamos a decir que Dios no nos escucha. Pues ¿dónde? Tenemos que analizar también y meditar dónde hemos estado metidos. Dice enseguida, tú en cambio, tú que me estás escuchando, que me estás viendo por YouTube, por Facebook, tú en cambio te portarás bien con todo, con Yahvé tu Dios. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia hacia los demás, no practicar esas cosas. ¿A mi hermano? Es importante, sí, es importante la información que se le está dando. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la palabra de Dios, porque Yahvé aborrece todas esas cosas que de alguna forma lo hemos practicado, alguna vez por ignorancia, también lo hemos hecho, pero cuando ya te da la información, cuando ya te dicen que no está bien hecho, no debemos hacer eso, no por complacer al amigo o al vecino o a una invitación que te hayan hecho de disfraces, hacerlo. Ya tenemos que ponernos los pantalones y decir, no, hasta aquí llegó esas costumbres paganas, algo que no nos conviene a la familia completa. Entonces tenemos que concientizarnos como papás, porque usted es encargado de sus hijos. Y si usted se pone a disfrazarlos de cosas de terror, por complacer a los niños y por no quedar mal con las amistades,
usted está incurriendo en ese pecado y está haciendo que los niños caigan en el mismo pecado que usted. Entonces, como papá y mamá, tenemos que ponernos fuertes. Réntele una movie católica, rente una película católica y vea con sus niños esa noche. A propósito, póngales en un popcorn, palomita, lo que sea, o hagamos una fiesta cristiana. Hay una noción, hay una inspiración de que usted podría disfrazar del santo de su predilección. Nuestros hijos tienen un santo predilecto, usted tiene un santo predilecto. Disfracemos a nuestros niños de ese santo y daremos honor a Dios. De esa forma nos alejamos del mal y estamos en la luz, ¿verdad? Correctamente, mi hermano. Tenemos que vestirnos de santo, no disfrazarse de brujo, de brujo. Vamos más adelante a ver quién es el que se disfraza. Pero mis queridos hermanos, si antes no lo sabías, por eso dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo dice, languidece por falta de conocimiento. Lo hizo mi hermano, él se disfrazó, yo también lo hice en alguna ocasión, pero ahora que sé las cosas, ya no lo hago. Ahora, por eso estoy aquí, denunciando que eso no es correcto para un cristiano. Pero bueno, vamos a continuar, mi hermano. En el libro de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 10 y 11. Muy bien, muy bien. Aquí estoy, José Alvarado. No piensen que se han desertado de mí. Aquí estamos detrás de las cámaras el día de hoy. Vamos a ver quién nos saluda esta tarde. Alfonso Castañeda, Chilisqui Bravo, Rogelio Chávez, Fide Sabino Gutiérrez, Oscar Solórzano, Verónica Figueroa López, Romanio Maceriegos, Lesbia Díaz, Leticia Tlatelpa, Marco Ramírez, Avelina Elises, Guadalupe Anchondo, Cifuentes. También nos saluda Jorge Beltrán, Lencho Gómez, hermano Lencho, Maynor Arturo desde Guatemala, Lola Pequeño, dice Lola Pequeño, bendiciones para ustedes, Hila González también, y los apóstoles, dice la apostolina poblana. Saludos a mis hermanos de Puebla, de allá es mi esposa. Es que continuamos con la doctrina católica sobre Halloween. Vamos a leer Efesios, anoten en su librito, en su cuaderno de notas, porque es importante repasarlo y cuando usted necesite información, va a sus apuntes. Efesios 5, del versículo 10 y 11. Busquen lo que agrada al Señor. Ahí lo vamos a ir despacio, vamos a ir meditando y saboreando la palabra de Dios. Dice, busquen lo que agrada al Señor. Pregúntate tú que estás viendo o escuchando, disfrazarte de calavera, de brujo, o pintar tu casa, disfrazar de Halloween, ¿estás agradando a Dios o a quién estarás agradando? Si con eso agradas a Dios, pues hazlo. Pero si no agradas a Dios, la palabra de Dios aquí dice, busquen lo que agrade al Señor. Por eso es muy importante antes de hacer las cosas, reflexionar, pensar, investigar si lo que voy a hacer yo está bien o no. Porque tenemos que recordar lo que dice Juan. Yo soy la luz del mundo. Y como dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, dice Jesús a sus discípulos. Tú y yo tenemos que ser luz y no tenemos que ser parte de las tinieblas, lo que celebran el 31, porque es un día oscuro. No podemos entrar en detalles, pero mis queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios, dice, busquen lo que agrade al Señor. Tú y yo es lo que tenemos que hacer, no disfrazarnos o ofender a Dios con esas cosas, ¿verdad, mi hermano? Sí, es importante como papás, mamás, buscar siempre agradar a Dios, porque si agradamos a Dios vamos a tener muchas bendiciones y Dios nos va a ver con gusto. Este es mi hijo obediente. La obediencia es muy importante en el ser católico.
Y es importante como papás buscar la luz. Ustedes y yo estamos llamados a ser esa luz en nuestras familias, en nuestras amistades, en el trabajo. Es muy importante no enojar a Dios, no hacer cosas que nos alejen de Dios, porque si hacemos esas cosas nos van a alejar de Dios, nuestra persona, nuestras familias. Dice el 11, a ver mi hermano. El 11 dice, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar, al contrario, denuncien las palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Es lo que estamos haciendo hoy, denunciando las cosas malas que muchos de nosotros católicos celebramos el 31. Pero hoy, la palabra de Dios te está diciendo a ti y a mí que no debemos de tomar parte de las tinieblas. Al contrario, denunciarlas. Por eso estamos aquí, mi querido hermano, denunciando de que disfrazarte y celebrar y salir a pedir dulces con tus hijos no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque estás tomando parte que ofende a Dios. Y tú y yo somos personas y somos cristianos es porque vamos a quedar bien con Dios, no con el mundo. Entonces vamos a continuar. En el versículo 12. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Mis queridos hermanos, solo al imaginarme que un cristiano que va a misa y después disfrazarse de brujo o de bruja es una vergüenza. ¿Qué testimonio puedo estar yo dando hacia los demás? ¿Cómo voy a estar yo brillando hacia los demás si me disfrazo de brujo, de bruja o quién sabe de qué más? Y llevo ahí hasta colgando telas de araña atrás, ¿verdad? Entonces, da vergüenza, pero hay personas. Pero si no lo sabías, hoy te estás enterando de lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 13. Pero al ser denunciadas por la luz, se vuelve claro, y lo que se hace claro llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Nosotros tenemos que llevar la luz de Cristo. Nosotros tenemos que irradiar a Cristo. Imitar a Cristo, no a una calavera. ¿Ah, mi hermano? Sí, lo que pasa es que los papás y las mamás a veces, por no decir a los niños no va a haber disfraz este año, entonces nos hacemos de que esta palabra no la escuchamos, no la hacemos realidad y no nos concientizamos de que sí, estamos ofendiendo a Dios, estamos alejando a Dios de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros corazones. Y luego, pasado mañana, estamos preguntando, ¿dónde está Dios? Cuando nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Y usted fue el causante de que Dios se alejara. Dios nunca nos va a dejar, sabemos que no nos va a dejar. Pero si lo enojamos, Dios no está contento con tu actuar. Es importante, psicológicamente, sabemos que los niños queremos complacer a nuestros hijos. Pero hay unas diferentes, hagamos volar nuestra imaginación. Como les decía, si usted renta una película cristiana, en YouTube la baja una película cristiana, le compra su pizza, invita a los amiguitos, a los vecinos, para que los demás tampoco vayan. Usted impide de que los vecinos, los familiares no vayan a hacer eso. Usted también es esa luz que tiene que ser en todo el complejo de la familia, porque a veces el hermano, cuñado, hagamos la fiesta y usted, ahora que sabe lo que no debe hacer, también atraiga a ese cuñado, a la hermana, invite a sus niños una pizza y una película cristiana. Es una forma de complacer a los niños también. Claro que sí, mi hermano. Tenemos que cristianizarlos. Si antes no lo sabías, ahora como te invitan, hey, vente, vamos a celebrar Halloween. Por eso te estamos dando este tema, para que anotes los textos y justamente allí pedirle a Dios que te dé la valentía
también de decir que no es correcto. ¿Verdad? Sí se puede, yo lo he hecho. Y quedo bien con Dios, aunque temblando, pero quedo bien con Dios y no con la gente. Pero vamos a continuar, vamos a buscar en la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Ahí la palabra de Dios nos dice, ¿quién es el que se disfraza? Sí, el que alaba a Dios o el que no alaba a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no yo. ¿Ah? Vamos a ver mientras busca la lectura el hermano Yuri. Saludamos a Dayana Ramos, Guadalupe Anchondo, Gladys Cantor, Bella Martín. ¿Qué nombre le pusieron a esta hermana? Bella Martín. Desde que nació le dijeron usted Bella. Hermana Bella Martín. Brandon Alvarado, mi hijo, que quizás no me ve y está asustado, pero aquí estoy, hijo. Ahora estoy el técnico. María del Carmen Hernández. Elisa Rivas, allá en Guatemala, que es la mamá del hermano Lencho, en Guatemala. Saludos. Jenny Alvarado, mi esposa, que va para el trabajo. Que Dios te acompañe, mi amor. Y seguí, Willy Pérez también se acaba de conectar. El hermano Willy Pérez, te saludos a los locutores. Saludos, Willy Pérez, bendiciones. Saludos, hermano. Bueno, a ver, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues, analicemos y meditemos junto tú y yo la palabra de Dios. Dice, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merece sus obras. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios aquí nos dice quién es el que se disfraza. ¿Por qué me voy a yo disfrazar de brujo, de bruja o de calavera o de quién sabe quién? Eso no es correcto para un cristiano, y más si se hace decir que es católico. La palabra de Dios aquí dice clarito que el que se disfraza de ángel de luz es Satanás. Tú y yo no debemos de disfrazarnos. Tú y yo debemos de imitar a Cristo, como dice San Pablo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Tú y yo tenemos que ser luz para los demás, no tinieblas. Ponte a analizar, si tú disfrazas a tu hijo, por ejemplo, de diablo con sus cachos, y estando pequeño, ¿qué está aparentando hacer ese niño? Un diablito. Y cuando crezca, que ya sea verdaderamente un diablo que no lo puedes dominar, ¿qué vas a hacer? Ir a pedir ayuda muchas veces al padre, al catequista, al hermano José. ¿Qué puedo hacer con mi hijo? No me hace caso. Pero y no analizamos, no meditamos que muchas veces hemos tenido nosotros la culpa. Por eso es de pensar si lo que vamos a hacer agrade a Dios, hay que hacerlo. Si no, no tenemos que disfrazarnos. Tenemos que mejor vestirnos de un santo, como decía el hermano, de San Juan Pablo II. ¿Quién fue San Juan Pablo II? Y seguir su ejemplo. Es niña, Madre Teresa de Calcuta, una gran mujer. Pero de brujo, de diablo, de calavera, no está bien. No está bien, mi querido hermano. Mi hermano, algo que quiere agregar. Aquí dice, ¿no? Los servidores se disfrazan también de servidores del bien, pero su fin será el que se merece sus obras. Entonces no queremos por quedar bien con los amigos, vamos a quedar mal con Dios. Y yo creo que una fotografía muy bonita podría ser eso de la niña que se disfrace de la Madre de Calcuta. A mí me gusta San Martín de Porres. Una fotografía cristiana es una fotografía que sus niños, cuando sean adultos,
van a imitar. Entonces toda la familia va a cambiar esa forma de festejar esta temporada, estas fiestas, ¿no? Entonces usted, al hacer eso hoy, va a inculcar a toda su familia a que haga algo diferente y va a cambiar el curso de toda su familia. Porque si usted se pone los pantalones y usted dice, no voy a hacer lo que siempre he hecho, ¿por qué? Por ignorancia o por falta de información, pues. Entonces, porque todos hemos actuado de alguna forma eso, pero se le está dando la información, se le está diciendo que usted no haga eso. ¿Por qué? Porque pues no agrada a Dios. Entonces, simplemente así, usted quiere agradar a Dios o al maligno, en la oscuridad. Eso usted escoge, así de fácil. Sí, también, si me permiten, lo triste de todo esto es que es una costumbre tan antigua que hay papás que dicen o decimos, es que es para que se divierta, es diversión del niño, él no sabe. Y es ahí el concepto exacto, no sabe. Entonces, ¿por qué si no sabe el niño le vas a enseñar algo tan negro y decirle, no, esto no debemos celebrar? Porque hay mucha gente que dice eso, no le hacemos daño a nadie, no pasa nada, porque no saben el concepto de lo que estamos representando. Y esa es la palabra. ¿Qué representamos? ¿Cristianidad? ¿Católico? ¿O algo que es malvado? Porque es la palabra malvado. Entonces, tenemos que representar a la iglesia, a Cristo, como cristianos, y alejarnos de estas cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la doctrina católica. Correcto, sí, y eso pues es una decisión de como papás tenemos que hacer eso. No nos preocupemos si el vecino que nos invitó quedamos mal. ¿Qué prefiere usted? ¿Quedar mal con el vecino o entregar a sus hijos, su familia al diablo? Así de fácil, o sea, pongámonos a pensar un poquito. Hay gente que en la noche, en el 2 de noviembre, le pone comida a sus familiares. No, esa comida dele a un pobre que está de hambre. El muerto no va a venir a comer. Son costumbres que hemos traído de nuestros antepasados, de nuestros familiares, pero sabiendo eso, no tenemos que hacerlo. Y ¿sabe qué pasa? Pasa eso que hacen fiesta, la gente dice, no, pero mira, no es mucho de Halloween, pero sí y no. Vente, y la gente va a esa fiesta. ¿Por qué? Por quedar bien con el vecino, con la familia, con el amigo. Si no te critican de mala onda, no, pues porque no me van a criticar. Y por eso me gusta la lectura esa de Gálatas 1:10. ¿Con quién tratamos de concientizarnos? ¿Con el hombre o con Dios? Si se tratara de quedar bien con el hombre, no podemos ser servidores de Cristo. Correcto. Amén. Y si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, lo leo rápido. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Si tú haces caso a la palabra de Dios, no nos hagas caso a nosotros. Haz caso a la palabra de Dios, quien es Cristo mismo, y Satanás dice, no se aprovechará de nosotros. No se aprovechará de nosotros. Dice cómo la palabra de Dios es tan claro, ¿verdad? Pero vamos a continuar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea. Ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como hijos de la luz, como cristianos, si tú eres cristiano católico, si eres cristiano, si crees en Dios, si pones en práctica tus sacramentos, estás en comunión con Dios, dice el Señor, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. ¿Imitarlo a quién? Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó
y se entregó por nosotros. Eso es lo que debemos imitar a Cristo, no imitar a otras personas, que porque ya se vistió bien bonito, allá voy yo también. No, mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios aquí nos dice que debemos imitar, pero a Cristo. En el versículo 8 dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decía mi hermano hace ratos, yo me disfrazaba por no saber. Tal vez tú no lo sabías, pero dice la palabra de Dios que antes éramos tinieblas, yo también me disfracé. Pero ahora que ya conozco de Dios, no tengo por qué disfrazarme, sino más bien dice la palabra de Dios, pórtense como hijos de la luz. Entonces, tenemos que ser pues luz para los demás, no tinieblas, no disfrazarnos, porque así como nos vestimos o nos disfrazamos, así queremos aparentar, así somos, ¿verdad, mi hermano? Sí. No, y me puse a pensar en estos momentos, sinceramente, ¿cuánto vale una bolsa de chocolates en Walmart? Sí. ¿Vale la pena exponer tus hijos a esto? A estas costumbres en el frío, a veces por un dulce, 2 dulces. Compran 2 bolsas y se las ponen ahí en la casa. Pero bueno, vamos a saludar a la hermana Ana Martínez, Francisco Gaitán, Vicky Galas, Mercedes Leal, Héctor Ramón, Lorena Hernández, David Gómez, que hace posible lo de Radio Apóstol USA, Católico en Acción. Lorena Hernández dice: gracias, hermanos, por compartir este tema. Dios los bendiga y los proteja. Gracias, mi hermana, gracias. Hermana Lorena Hernández. Y también Lorena dice: desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y saludos a todos, hermanos. Wow, desde Nuevo Laredo allá en Tamaulipas. Saludos, saludos. Yo sé que está lejos. El versículo 6 me gusta y dice clara la palabra de Dios: que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Así es el razonamiento vacío del que acostumbra hacer cada año, hacen fiestas. Yo he visto que hacen fiestas, gastan un dineral. Esos trajes son carísimos, son $200 toda la familia, son 2 o 3 personas. Va a gastar en trajes, va a gastar en dulces, va a gastar en comida y bebida, ya sabemos que va a estar. Esa gente va a tratar de convencer a usted: no te preocupes, eso es mentira, eso es un rato y mañana pasa. No, usted tiene que ser fuerte. Mamá, papá, hoy le agradezco la invitación, hoy no puedo ir por la pandemia, así de fácil, o porque ya no soy de esa práctica. Yo, si voy a disfrazar a mis hijos, voy a disfrazar de algún santo que a ellos les guste. Así tenemos que ser fuertes de carácter, porque a veces no decimos, no sabemos o no hemos aprendido a decir no. El verdadero cristiano, el buen católico, tiene que aprender a decir no o sí. Cuando usted dice tal vez, ya sabe que está cayendo en la trampa. Usted tiene que ser una persona de palabra, sí o no, así de fácil. Sí, correcto. Y qué bueno que si tú es así, mi hermano, que nadie los engañe con razonamientos vacíos. ¿Qué es un razonamiento vacío? No pasa nada, una vez nomás. Es para los niños, es para divertir a los niños. Ya que está lloviendo, es un pretexto. Razonamiento vacío es un pretexto. Al cabo Dios me perdona. Mi querido hermano y hermana, no es un juego. No es un juego exponer a nuestros hijos. Tú y yo como padre tenemos que ser el ejemplo a seguir, porque nuestros hijos hacen lo que los padres hacen. ¿No se han dado cuenta? Yo me doy cuenta de mis chiquillos. Me pongo a rezar y cuando veo ellos están rezando solos. Entonces, nosotros tenemos que ser el modelo de nuestros hijos. Pero si yo me disfrazo del brujo con mis cachos hasta mi cola, el hijo al rato va a querer disfrazarse hasta supuestamente mejor que el papá. Y no,
Nosotros, dice en Gálatas 3:27, hemos sido revestidos de Cristo. Somos revestidos de Cristo. No necesito como cristiano ningún disfraz. Ningún disfraz. ¿Para qué? No necesito ningún disfraz porque he sido revestido de Cristo y es mi trabajo como cristiano imitar a Cristo. ¿O soy de Cristo o de quién soy? Por eso, vamos a continuar en Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. En Efesios, capítulo 6, versículo 10. A ver, mi hermano. Efesios 6, versículo 10. Háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por lo demás, dice, fortalécense en el Señor con su energía y su fuerza. Nosotros como cristianos tenemos que fortalecernos en el Señor con la oración, con la predicación, con la meditación de la palabra, no disfrazándome, no yendo a buscar dulces. Dice enseguida, lleven con ustedes todas las armaduras para que puedan resistir las maniobras del diablo. ¿Cuáles serán esas armaduras? Dice enseguida el versículo 12. Pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo, y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Versículo 13. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo pueda resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Dice, viene la primera arma, se podría decir en el versículo 14. Tomen la verdad como cinturón. Tenemos que decir la verdad, y es lo que estamos diciendo hoy aquí, por medio de la palabra de Dios, diciendo la verdad de que un cristiano que sigue a Cristo, que predica, que es del coro, que es catequista, que reza el rosario, no tiene ni por qué disfrazarse, ni participar de esos eventos. La verdad, decir la verdad y denunciar todo eso que ofende a Dios. Enseguida dice, y el cinturón, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tenemos que también ser justos. Eso debemos de practicar, la justicia, la verdad. ¿Qué más, mi hermano? El versículo 15. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice en el versículo 16, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. ¿Cuál será la espada? ¿Cuál será el escudo de la fe? Por último, dice, usen el casco de la salvación. Un ejemplo, ¿para qué sirve un casco? Un casco se usa mucho en las construcciones, para proteger su cabeza de un golpe, de algo. Si se cae, se cubre. La palabra de Dios es como un casco, pero de salvación, dice la palabra de Dios aquí. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Sabemos que la palabra de Dios también es espada de doble filo, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Y aquí por último dice, o sea, la palabra de Dios. En el versículo 18, la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer, mi hermano. Sí, muy claro. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca.
intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay algo clave, que vivamos orando y suplicando, no disfrazándome, no saliendo en la noche ahí a asustar, porque ese día lo figuran como una noche de terror, una noche de miedo. Y nosotros tenemos que ser esa luz para los demás. Tenemos que hacer caso a lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo estás brillando tú hacia los demás? ¿Cómo? ¿O estamos opacadas? ¿O no alumbramos? ¿Tenemos miedo? Al cabo todos lo hacen. Mi querido hermano, es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Aquí dice que tenemos que usar el casco de salvación, la palabra de Dios. Entonces, mi querido hermano, Sí, dice, ¿no? Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Entonces es muy importante orar en familia. Como el hermano dice Joel, ¿no? Que sus niños ya imitan a él. Qué afortunado el hermano Joel que sus niños a esa edad ya estén encaminados con Dios. Ya no es un temor, ya es una complacencia, es un placer orar. A veces decimos de que no, que hay que tener miedo a Dios, que nos castiga. Antes nos decían, te va a castigar Dios, y nos tenían un miedo. Pensábamos que Dios era el castigador del Antiguo Testamento. Pero no, cuando damos el ejemplo de que orar el papá y mamá, leer la Biblia el papá y la mamá, esos niños van a ser unos católicos ejemplares, ¿no? Entonces tenemos que siempre hablar con la verdad, hablar con sinceridad. Eso debe ser el cristiano verdadero. Es el propósito de ser mejor cristiano cada día. Porque si nos llamamos cristianos y seguimos engañando, seguimos mintiendo, es una mentira piadosa, es una mentira blanca. No, mentira es mentira. Hay que ir aprendiendo cada día a no mentir, a dar su palabra. Antes yo me acuerdo que los papás no era de papeles, documentos, con un apretón de manos se hacía un negocio y era más tu palabra con la palabra del prójimo. Nuestros papás vivieron eso, tan bonito, dar un ejemplo de que mi palabra sí tiene honor. Pero hoy en día firman y se niegan. No, yo nunca firmé. Encargaron algo y no te pagaron, pero si yo le mandé por correo. Eso no es tener palabra, eso no es de buen cristiano. Nosotros venimos de familias con muchos valores. En mi familia siempre nos enseñaron muchos valores. Un apretón de manos quiere decir muchas cosas. Mi palabra sí vale, soy una persona de honor. Así tenemos que ser como papás y mamás. amén. Bueno, para continuar, mis queridos hermanos, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Está bien, están sintonizando para los que van conectándose el programa Conociendo y Propagando el Evangelio por los misioneros apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Ahí el hermano de azul es el hermano Joel, es el secretario diocesano y coordinador de la parroquia de San Lorenzo, y el hermano Yuri Cardoso, que es el secretario de la parroquia de St. John Newman. Sé que los locutores que están viendo están haciendo un excelente trabajo. Bendiciones. Vamos a saludar a la hermana Carmen Cisneros, Salas Roblero, Cefe Muñoz y Keila Díaz. Saludos para ustedes. También un saludo muy grato y a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Apóstol USA. Muy buenas tardes. Vamos a leer a ver qué dice la palabra. 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 en adelante. Ningún compromiso con el mal. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podrían unirse a la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree?
¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Sigo? Sí, siga. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, no se junten o no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Será que un cristiano que se disfraza, que se viste de Halloween, de quién sabe, de monstruo, de monstrua, de diablo, eso es poner el ejemplo y vivir su fe? Eso no. Dice la palabra de Dios de que nosotros somos revestidos de Cristo. Tenemos que irradiar a Cristo. Como cristiano, que se nos note que llevamos a Cristo. No que vamos de brujo, de bruja. Dice enseguida, ¿podrían unirse en la justicia y la maldad? Es una pregunta. ¿Será que se puede unir la justicia y la maldad? La respuesta es no. ¿Podría convivir la luz y las tinieblas? No. Y pues el 31 es una noche de terror. Celebran las tinieblas. Es el día de Satanás en muchos lugares. Tú y yo como cristiano no debemos de participar en esos eventos. Dice enseguida, ¿podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Cree que hay comunicación, hay comunión entre Cristo y Satanás? Pues claro que no, mi hermano. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no debo de practicar esas cosas. Si tú también eres cristiano, eres bautizado, eres hijo de Dios, tampoco debes de practicar estas cosas. Y debes también de evangelizar compartiendo, diciéndole a tus familiares, a tus amigos, que eso no lo enseña la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, ay de ti que sabes quién soy y no lo hablas. Tenemos que quedar bien con Dios, no con la gente, mi querido hermano. Dice en el versículo 17, por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Todo eso es algo impuro. Los dulces que reparten, todo eso es de superstición. Tiene parte con Satanás y tú y yo no debemos de practicar y de participar en esos eventos. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Si tú eres un padre, tú quieres lo mejor para tu hijo, ¿verdad? Y si anda haciendo cosas malas, lo debes de corregir. Pues Dios es un padre para nosotros. Y Él también nos va a corregir si hacemos esas cosas. ¿A mi hermano? Sí, y es agradable, ¿no? Ser un padre que va a corregir. Te está diciendo que no lo hagas. No hagas eso, no ofrezcas a tus hijos al demonio. Es una noche muy oscura. Si se enteran, si van a Google, hay muchas cuestiones satánicas, lamentablemente, con el cuerpo de Cristo, profanan las iglesias, las imágenes. Hay mucha rapto de niños en todo el mundo. Entonces, es algo tremendamente malísimo. Es la noche oscura, la noche del demonio. Así es. Y la oscuridad que representa Tinieblas. algo malo. Antes de que deje luz, búsquenme ahí uno de ustedes dos. Esa lectura me encanta, ahorita me acordé, yo la uso en el tema de los papás. Es Josué 24:15. Saludamos a la hermana Erika García y al hermano Mario de ahí de St. John Newman, que ahí le estamos esperando, los apóstoles de la palabra, los sábados de 5 a 7, pero no quiere llegar. La hermana Carmen Pereira, Jesús Gonza, Edis Malenis Najera y Carlos Sánchez.
Gracias a ustedes que están sintonizándonos. Ahora hablando un poco de esta fiesta pagana que es Halloween. Vamos a escuchar Josué 24:15 y luego lo analizamos. Dice así: pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es, y yo y mi familia serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Esa es la actitud del papá. Si ustedes quieren ir allá a la calle a repartir dulces o a recibir dulces o a poner extrañas, es con ustedes. Pero el papá católico dice, lo que es en esta casa, vamos a ir a misa. Aquí vamos a respetar la doctrina católica. Y pone su pie. Dice, no, en este hogar vamos a servirle a Dios. Y no vamos a seguir esas fiestas que no tienen nada que ver con la doctrina católica. Esa lectura se usa para la idolatría, que viene de Éxodo también 24. Pero aquí me gusta el tema que el papá dice, lo que tiene que ver con mi familia, la autoridad del papá. Esta familia va a adorar a Dios y va a seguir la ley cristiana, no la ley del hombre. Amén. Amén. Claro que sí, mi hermano. Nosotros pues hemos decidido servir a Yahvé. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Pero mi querido hermano y hermana, que nos está escuchando, pues te invitamos a meditar y a no practicar esas fiestas. Si en tu grupo, a donde perteneces, a tu ministerio o en tu iglesia, lo celebran, tú tienes que denunciar esas cosas. ¿Por qué? Porque no que eres hijo de la luz. No debemos de tener miedo. En tu grupo, en tu familia, debes decir que esas cosas no se hacen, porque nosotros somos hijos y servidores de Dios. Por eso, la palabra de Dios en Marcos, creo que es 8:47. Juan 8:47 dice: el que escucha mis palabras, ¿cómo dice mi hermano? 8:47. Ajá. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Con esto, muchos se van a molestar. Muchos tal vez ya están poniendo sus mensajitos. Pero allá, pero es que el otro. Mi querido hermano y hermana, el que es de Dios, escucha y hace caso a la palabra de Dios. No al vecino, no al amigo, no a la amiga. Ni lo hace caso al niño porque es su berrinche, tal vez porque quiere su traje. Tenemos que hacer caso pues a la palabra de Dios. Si no, ¿qué clase de cristianos somos? Sí, es muy bonito eso, la sugerencia que se les ha dado. Los niños sí quieren disfrazarse, está bien, pero nos disfrazamos de la luz, disfrazemos del santo que mejor le gusta al niño, así le inculcamos, le hacemos ver una película temprano de su santo preferido y le compra usted su traje de un santito y la familia completa se va a ver bonita y va a iluminar su casa con el amor de Dios, va a traer el favor de Dios. En estos momentos yo creo que esos del disfraz y todo eso, por esta enfermedad, por estas cosas que estamos pasando, debíamos ser más conscientes de que es una noche muy oscura, que no nos conviene. Tenemos que estar en la luz, tenemos que ser ese partícipe de la luz, de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, concientizarnos, es importante. Así es, la hermana García dice que sí va a ir a la reunión, ya se comprometió aquí en vivo. Así es que ahí le esperamos. Luego también el hermano Carlos Sánchez se va conectando, Víctor Cardoso, ¿es la familia tuya? Okay. Saludos, hermano. Ahí en Bolivia. Saludos. Wow, saludos hermanos a Bolivia. Víctor Cardoso Barra y Jerónimo Méndez. Ya somos internacionales aquí en este canal. Nomás traigo a Joel y nos volvemos internacionales. Sí, todo muy bien. Voy a venir más seguido entonces. Sí. Bueno. No, quiero que sepan, ya se nos quedan como 3 minutos, ¿no? Sí, 5. 5. Lo voy a decir aquí en público porque dicen que hay que dar a César lo que es del César. Y hicieron un buen trabajo, el hermano Joel, pues yo sé que él sabe, y Yuri también está por un buen camino.
hacen buen equipo, un excelente programa. Los felicito a los dos. Se entendieron que yo quería ver eso, la verdad. Que dije, voy a ver cómo se trabajan los dos. Sí, porque a veces uno se inclina por un lado y trabajaron bien. Los dos leyeron, hablaron y muy excelente programa. Así que sí, vayan pensando, Joel, que día venir aquí a trabajar con nosotros para que haga su programa con el hermano Yuri. Una lectura, antes de que se nos olvide, hay una lectura que quiero que leamos, es Juan 14, 21 al 23. Para aquellos que dicen, no, pues es que no pasa nada, yo soy católico, pero no. Vamos a ver qué dice Dios bajo la ley de su ley. Juan 14, 21 al 23. Es una cita bíblica muy buena. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es más sencillo, más claro no puede ser. Son cristianos, hagan la ley, hagan caso a mi ley. Y todavía dice, el que me haga caso va a ser premiado. Es precioso entender que como en un trabajo, si te portas bien te dan aumento, básicamente. Se porta bien, no se preocupe que va a tener su premio. Entonces la ley que tenemos que seguir como cristianos es la ley de Cristo. Sí, hermano. Sí, exactamente, mi hermano. Tenemos que meditar ya con el tiempo que nos queda. Les pedimos a todos los que nos están sintonizando por Facebook, por la radio Apóstol USA y YouTube. De veras, en YouTube, por favor, vayan a firmarse. Ayer me gustó que nunca lo menciono y se inscribieron 2. Saludos a la familia Jiménez allá en Babylon, New York. La página es Apóstoles de la Palabra Atlanta en YouTube. Apóstoles de la Palabra Atlanta. Por favor, vayan y suscríbanse para que podamos grabar en vivo. Apóstoles de la Palabra Atlanta. Y les pedimos también a todos los que nos están sintonizando y los que compartan el mensaje. No se queden con eso. Compártenlo a su hijo, a su hija, a su vecino, a su compadre, a su comadre. No tengan miedo. Quedemos bien con el que nos da la vida. Con él quedemos bien. Por eso, compártenlo. Y les pido a todos, oren por nosotros. Oren por la radio. Oren por los que predican la palabra de Dios. Porque tal vez tú no estés escuchando con audífonos. Tal vez tú no estés escuchando por medio del teléfono a escondidas. Tú solo. Tal vez estás trabajando. Pero ponte a hablar así de la palabra de Dios. Y verás cómo cuesta. Por eso, oren por nosotros. Oremos por los sacerdotes. Oremos y nos quedamos ya, faltando un minuto con este versículo. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Mis queridos hermanos, saludos para todos. Dios los bendiga y vamos a terminar, creo, con la oración. Un saludo al hermano Jerónimo Méndez, que también se conectó. Y otra vez más agradecer al hermano Joel que nos visitó, al hermano Yuri Cardoso que también aquí siempre pendiente. Todos ustedes, muchas gracias, que tengan una linda resto de la semana, un bello fin de semana. Recuerden de ser católicos 724. Hermano Joel, si nos hace una breve oración para que nos despidamos, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, gracias porque nos has permitido estar en este lugar y hablar tu palabra. Señor, que seas tú quien llevas el mensaje a quienes lo necesitan y que todos los que lo hayan escuchado le des la fuerza de hacer caso a tu palabra. Y a nosotros, danos más valentía y sabiduría para poder dar a conocer tu palabra como tú nos has elegido. Nos vamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos. Gracias otra vez a los que escucharon por Radio Apóstol USA, Facebook y YouTube. Que tengan una linda semana y un precioso fin de semana. Bendiciones. Bendiciones.